Hay una fuerza invisible que habita en el interior del ser humano, una voz que no grita pero insiste, una energía que no se ve pero empuja, no tiene nombre, no se deja definir, pero se hace sentir en los momentos de mayor oscuridad. Es ese susurro silencioso que aparece cuando todo parece perdido, cuando el cuerpo ya no responde, cuando la mente quiere rendirse. Esa fuerza es lo más parecido a la dignidad humana, y no se aprende en los libros ni se recibe por herencia. Se despierta, se forja, se talla con el martillo de la experiencia, con la lenta paciencia del que resiste aún sin ver el final del túnel. Hay quienes la llaman resiliencia, otros hablan de voluntad o de alma, pero más allá de los nombres, lo que importa es reconocer que existe, y está ahí esperando ser convocada. En el momento en que un ser humano decide no rendirse, algo cambia en su interior. No es un cambio inmediato ni evidente, no hay luces ni aplausos. Es más bien un leve desplazamiento, un temblor sutil, como una semilla que germina bajo tierra. La verdadera transformación comienza cuando la mirada se vuelve hacia adentro, cuando uno se atreve a quedarse en silencio consigo mismo. Allí empiezan las verdaderas batallas. No contra otros, no contra el mundo, sino contra los propios fantasmas, contra las voces heredadas que repiten que no se puede, que no se vale, que no se es suficiente. Superarse no es triunfar sobre los demás, sino sobre uno mismo. Y eso implica dolor, implica duda, implica noches sin respuestas y días sin sentido. Pero en ese terreno baldío crecen las raíces más fuertes, porque nadie que haya tocado fondo con honestidad puede volver a mirar el mundo con los mismos ojos. Algo se rompe, sí, pero también algo se despierta. Y esa grieta, lejos de ser una debilidad, se convierte en una entrada, una puerta hacia una versión más real, más consciente, más viva del ser. Todo proceso de superación empieza con una caída. La ilusión del control se disuelve, la imagen ideal se desmorona, las certezas se evaporan. Y allí, en medio del polvo, surge la pregunta más importante. ¿Quién soy cuando todo se derrumba? Esa pregunta no tiene una respuesta rápida ni cómoda. Es una herida abierta que exige escucha, que demanda tiempo. En lugar de buscar salidas, el alma necesita quedarse en esa pregunta, masticarla, sufrirla, hasta que algo nuevo empiece a emerger. Porque solo quien ha conocido la desolación puede construir una fortaleza auténtica. No se trata de fingir fuerza ni de aparentar entereza. Se trata de aceptar la propia vulnerabilidad como punto de partida. Y desde ahí, desde esa intemperie, empezar a caminar. La psicología profunda no consiste en analizar lo evidente, sino en descender a las capas más ocultas de la psique, allí donde se esconden los miedos infantiles, las heridas que nunca se nombraron, las promesas rotas que todavía pesan. No se trata de buscar culpables, sino de asumir la propia historia, con todas sus sombras, con todas sus fisuras. El verdadero viaje interior no tiene mapas, porque cada alma traza su propio recorrido. Lo que para uno es liberación, para otro puede ser cárcel. Por eso no hay recetas, solo coraje y una dosis de humildad para reconocer que no sabemos, que seguimos aprendiendo, que aún en el fracaso hay una enseñanza oculta. La sabiduría no viene del éxito, sino de haber sobrevivido a lo que parecía imposible. Y en ese trayecto cada caída se convierte en maestra. Cada error es un espejo, cada pérdida una oportunidad de soltar lo que ya no sirve. Porque no todo lo que duele es malo, y no todo lo que brilla es verdadero. Existe un tipo de soledad que no se elige pero que enseña. Una soledad que no es ausencia de compañía, sino un llamado hacia uno mismo. No hay ruido que distraiga, no hay máscaras que sostener, no hay roles que interpretar. Solo queda el ser desnudo enfrentado a su propia mirada. Y ese momento que muchos temen es uno de los más poderosos. Porque cuando el silencio es total, también lo es la posibilidad de escucharse. Allí emergen verdades que estaban ocultas, intuiciones que habían sido silenciadas, deseos que habían sido relegados por las exigencias externas. La sociedad enseña a huir de esa soledad, a llenar cada vacío con ruido, con pantallas, con deberes. Pero el alma tiene otros ritmos. Necesita pausas. Necesita vacío para poder llenarse de sentido. En ese silencio no hay respuestas rápidas, pero sí hay verdades profundas. Y una de ellas es que nadie puede salvarse si no se encuentra primero consigo mismo. El tiempo del dolor es también el tiempo de la verdad. Cuando todo se desmorona, las prioridades se reordenan. Lo que antes parecía urgente se vuelve trivial, y lo esencial que había sido ignorado se vuelve evidente. No es un proceso cómodo, pero sí necesario. A veces el alma necesita romperse para poder abrirse, porque hay corazones que han sido tan blindados por el miedo que solo la pérdida los hace permeables otra vez. Y no hay mayor fortaleza que la de aquel que ha aprendido a vivir con el corazón abierto, aún sabiendo que puede ser herido.
Esa es la paradoja de los que han caído y se han levantado. No son más duros, son más suaves. No son más fríos, son más cálidos. Porque han entendido que lo que nos hace humanos no es la perfección, sino la compasión. Y solo quien ha sufrido puede comprender realmente a otro. No desde la lástima, sino desde la presencia. Desde esa mirada que no juzga, que no interrumpe, que simplemente está. El ser humano es un puente entre lo que fue y lo que aún no es. Vive en un constante tránsito, en un equilibrio inestable entre memoria y anhelo. Y esa tensión, lejos de ser un defecto, es el motor del crecimiento. Porque quien se conforma con lo que es se congela, y quien solo vive en función de lo que quiere ser se pierde. El verdadero desafío está en habitar ese punto medio, en sostenerse en la cuerda floja de la existencia sin cerrar los ojos. Hay días en los que todo parece un sinsentido, días en los que el peso del pasado y la incertidumbre del futuro se mezclan en una niebla densa, y sin embargo hay que seguir, no por obligación sino por fidelidad a algo más profundo, porque incluso en la duda hay una forma de verdad, y en la fragilidad una forma de poder, y entonces uno empieza a comprender que no hay atajos, que todo proceso profundo es lento, que lo que se construye con paciencia resiste los embates del tiempo, y que a pesar del cansancio, siempre hay una última reserva, una chispa que no se apaga, un resto de fe en lo invisible. No una fe ingenua, sino una convicción íntima de que vale la pena seguir caminando, aunque no haya certeza, aunque duela, aunque el mundo no entienda. Porque hay caminos que no buscan aprobación, sino autenticidad, y solo quien es fiel a sí mismo, aun en medio de la tormenta, puede decir que ha vivido de verdad. La existencia en su núcleo más crudo no promete justicia ni recompensa. No hay una garantía para quien actúa con bondad, ni una seguridad de redención para quien sufre. Pero ahí, justo en esa aparente indiferencia del mundo, se revela una verdad incómoda y liberadora, que el sentido no se encuentra, se construye, que no hay un propósito esperando en algún rincón del destino, sino que es uno quien debe parirse a sí mismo a través de sus elecciones. Y no hay construcción más poderosa que aquella que se erige con los restos de lo perdido. En esa arquitectura interior hecha de escombros y cicatrices, se manifiesta una dignidad que no necesita testigos. Es la dignidad de seguir caminando sin aplausos, de hacer lo correcto aunque nadie lo vea, de sostener la integridad cuando todo invita a abandonarla. Es la fortaleza que nace cuando uno ya no espera que las cosas cambien, sino que cambia uno mismo, y ese es el verdadero acto de revolución. El arte de vivir entonces no consiste en evitar el dolor, sino en integrarlo. No se trata de fingir que nada duele, sino de aprender a caminar con las heridas abiertas, sin dejar que nos detengan. Porque cada herida que se acepta deja de ser un peso muerto y se convierte en una puerta, una apertura hacia algo que antes no se podía ver. Y a través de esas grietas entra la luz, no una luz de consuelo fácil, sino una que ilumina sin promesas, que calienta sin quemar, que revela sin exigir. Esa luz es la conciencia. Y cuando uno empieza a ver con los ojos de la conciencia, ya no puede volver atrás, ya no puede mentirse con las viejas excusas, porque ha despertado. Y aunque ese despertar duela, es el único camino hacia una libertad real. Y llega un momento, después de todo el dolor, después de la lucha, después del agotamiento, en que se empieza a sentir una extraña paz. No es euforia, no es victoria, no es alegría superficial. Es una paz que se siente en los huesos, en el ritmo de la respiración, en el modo en que se habita el cuerpo. Es la paz del que ha aceptado su historia sin edulcorarla. La paz del que ya no necesita justificarse, del que ha soltado el deseo de ser entendido, del que camina por la vida con pasos lentos pero firmes, porque algo ha cambiado. Ya no se vive para impresionar ni para cumplir expectativas ajenas. Se vive porque se ha comprendido que cada instante es irrepetible y que lo único que uno puede hacer con dignidad es estar presente, estar verdaderamente, sin máscaras, sin prisa, sin miedo. Esa presencia es el fruto más alto de la superación. No es alcanzar una meta, no es lograr algo extraordinario. Es estar en el mundo con todo lo que uno es, con la historia, con las heridas, con las contradicciones. Es mirar al otro sin querer corregirlo, sin juzgarlo, sabiendo que también él tiene sus propias batallas. Es hablar desde un lugar honesto, incluso cuando no se tienen respuestas. Es aprender a decir no sin culpa, a decir sí con autenticidad. Y sobre todo es comprender que el crecimiento no se mide en éxitos, sino en la capacidad de amar sin poseer, de dar sin exigir, de estar sin dominar. Solo quien ha recorrido las sombras puede iluminar sin quemar. Solo quien se ha visto de verdad puede ver a los demás. Y eso, más que una conquista, es un regalo. Un fruto lento, invisible, silencioso pero eterno.